Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Seminario Permanente Ambiente y Sociedad, organizado por investigadores e investigadoras postdoctorantes de Ciencia Occidente. Ambiente y Sociedad. El Seminario Permanente Ambiente y Sociedad busca promover el diálogo de saberes en torno a la compleja relación entre sociedad y naturaleza en sus múltiples facetas y procesos productivos, prácticas culturales, diferentes formas de protección, restauración, resiliencia y degradación de los ecosistemas debido a las actividades humanas, así como los efectos de estos procesos en las sociedades y los individuos. En nuestro seminario participan expertos de diversas disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, naturales y de la salud, de instituciones nacionales e internacionales, quienes analizan y discuten desde diferentes abordajes teóricos, metodológicos y empíricos la relación sociedad y naturaleza, así como experiencias de incidencia en problemáticas socioambientales. La temática anual del seminario es Ambiente, Salud y Sociedad, desde el 2023 hasta esta última sesión, en el entendido de que existe una relación intrínseca entre medio ambiente y salud humana. La calidad de los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos dependen del equilibrio del medio ambiente que habitamos. Las sociedades humanas al mismo tiempo inciden y transforman el medio ambiente de diferentes formas en diferentes formas y escalas, con frecuencia en detrimento de este. En esta novena y última sesión de la temática anual Ambiente, Salud y Sociedad, tenemos el agrado de contar con la participación del doctor José Manuel Luna Nemesio. El doctor Luna Nemesio es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la UNAM también. De 2020 a 2023 fue beneficiado por el CONACYT para desarrollar una estancia postdoctoral en la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde el 2021 es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde coordina el Seminario Permanente de Ciencia Política. Se ha desempeñado también como director editorial de las revistas científicas Forum International Journal of Social Sciences and Humanities y de EcoScience International Journal. Miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Ha desarrollado tres líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera sobre la devastación general del ambiente producida por los procesos de hiperurbanización industrial del territorio. La segunda acerca de los conflictos epidemiológico-ambientales y la concomitante territorialidad de la enfermedad de cara al desarrollo capitalista. Y la tercera en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica frente a los límites, contradicciones y sesgos ideológicos, intereses imperialistas y carácter neomalthusiano de los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor José Manuel Luna de Meso. Bienvenido. Muchas gracias, César, por la presentación y por la invitación al seminario. Igualmente agradezco a Ivonne Muñoz por la invitación a participar y estar compartiendo esta tarde con todas y todos ustedes. Agradezco también a los compañeros que están conectados mediante el Zoom o que están siguiendo la transmisión por medio de YouTube. Voy a comenzar a compartir la pantalla con la presentación que preparé para este seminario. La idea, a reserva que los organizadores puedan considerar lo contrario, la idea es que pueda yo exponerles y compartirles eh, los elementos que preparé para la presentación y entonces, posterior a ello, habría un espacio para preguntas, respuestas y comentarios, ¿no? Entonces, la dinámica sería, eh, sería esa. Voy a comenzar propiamente con la presentación. Creo que es importante, dada la temática que se aborda y en el espacio académico en el cual se está dando, comenzar con una breve declaratoria de conflicto de intereses. Yo soy docente e investigador en una universidad pública, no hay ningún tipo de financiamiento por parte del sector privado a mis investigaciones.
No soy promotor de la industria farmacéutica ni participo en algún tipo de proyecto con la industria médica o colaboro con alguna ONG ambientalista. Por lo tanto, considero que no hay ningún tipo de influencia o sesgo por cuestiones económicas y políticas en lo que les voy a compartir, más aquellas que se derivan estrictamente de mi origen, carácter y conciencia de clase. Por lo tanto, me permito hacer un deslinde de responsabilidades. Todo lo que aquí voy a expresar es mi completa responsabilidad, por lo que eximo a los organizadores de este evento, a las instituciones que convocan y a los investigadores o estudios citados o aludidos durante mi presentación de lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde. La presentación la he dividido en tres partes, que digamos es la guía de hoja de ruta que me ha de permitir ir desarrollando el tema de la territorialidad de la enfermedad como categoría de análisis para entender la relación que hay entre salud, ambiente y sociedad. Comenzando por platicar ¿de qué hablamos cuando de ambiente y salud tratamos? Son temas que todos tenemos presentes, que todos tenemos, digamos, a la mano, ya sea académicamente o en nuestras propias realidades y contextos, pero que desafortunadamente pues, es un tema poco estudiado, poco entendido y como vamos a ver, pues es objeto de muchas perspectivas, de muchas problemáticas a la hora de estarlo analizando. Vamos en un segundo momento a hablar de qué se entiende por esta categoría que estamos proponiendo como una categoría de análisis para pensar la salud y el ambiente, que es la categoría de territorialidad de la enfermedad. Vamos a explicar cuáles son sus fundamentos, sus referencias, sus fuentes de inspiración y también cuáles son los elementos que le componen, ¿no? Y por último, haciendo una analogía con la ciencia médica, con los temas de la salud, a manera de conclusión o quizá de aperturas hacia el diálogo y la conversación, pues ofrecer una especie de estrategia terapéutica precisamente para abordar esta territorialidad de la enfermedad. En este sentido, como empezando con la plática, vamos a hablar de ambiente y salud. Vamos entonces a adentrarnos en entender de qué hablamos cuando de ambiente y salud tratamos. Vale la pena comenzar con un contexto general, ofreciendo una mirada panorámica acerca de cuál es este contexto social en el que nos encontramos, el cual considero que puede ser definido bajo el concepto acuñado por un investigador mexicano de nombre Jorge Veraza, quien considera que los tiempos actuales, los tiempos que corren, ¿no? Sobre todo durante la vuelta del siglo XX al XXI, son tiempos de una degradación civilizatoria mundial, en donde su principal característica es la configuración y la superposición de diversos escenarios de crisis que acontecen de manera paralela, de manera entrecruzada, muchos de ellos, en distintas latitudes, en distintas geografías del planeta. Por ejemplo, la crisis económica, donde podemos nosotros observar que uno de sus niveles de expresión más notable, más inmediatos, es el crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos de la pobreza y marginación social. Para nadie es una realidad ajena que cientos, miles o quizá millones de personas, según la escala geográfica a la que se observe, pues viven o sobreviven cotidianamente en estas condiciones de pobreza, que son expresión de diversas crisis económicas. La más reciente, todavía vigente hasta nuestros días, es la crisis de 2007-2008 que aconteciera a nivel mundial y que el propio capitalismo contemporáneo no ha logrado revertir pese a las estrategias económicas, políticas y militares que ha emplazado para buscar contrarrestar la caída de la tasa de ganancia a nivel global. En segundo lugar, como parte de esta degradación civilizatoria mundial, nos encontramos con que no solamente la economía está puesta en crisis, sino también la política. Este espacio de toma de decisiones, de gestión de libertades,
se nos presenta a nosotros bajo un escenario crítico, en tanto que la forma hegemónica en cómo se lleva a cabo la política en la sociedad capitalista, es decir, la democracia como espacio de toma de decisiones y de gestión de libertades, se nos presenta como una simple simulación. Es un juego de la democracia, un teatro de la democracia, en donde más allá de ser un espacio donde la voz de las comunidades, de la población gobernada sea escuchada, se nos presentan bajo diversos escenarios de fraude electoral, de corrupción o incluso bajo escenarios pseudo-democráticos y presuntamente horizontales para la toma de decisiones como son los espacios de la gobernanza. En un tercer nivel, vemos cómo, además de esta crisis económica, esta crisis política del Estado y sus instituciones y de todo el quehacer político en términos de la democracia, vemos cómo también se configura, superponiéndose a estas dos crisis, una crisis cultural e identitaria, donde vemos una degradación creciente de los diversos espacios de generación de cultura, de estos espacios de cultivo de la humanidad, de florecimiento humano, hoy los vemos claramente en una decadencia, en una degradación, donde uno de los signos, uno de los síntomas de esta degradación a nivel cultural, identitaria de la población, está en la confusión ideológica, donde la izquierda se confunde con la derecha y la derecha se confunde con la izquierda. Pareciera que la población en su conjunto ha perdido el norte de la brújula hacia dónde encaminar sus esfuerzos, sus luchas, sus movimientos sociales y han caminado hacia caminos, hacia senderos que les son funcionales a la propia lógica y a la propia reproducción del capital a nivel global. Eh, un cuarto nivel de esta degradación civilizatoria mundial lo podemos encontrar nosotros en la crisis social que se vive a nivel mundial, principalmente, aunque no solo, en los países empobrecidos o lo que muchos investigadores llaman como el sur global, donde vemos una creciente violencia, no solamente por las fuerzas represivas de los estados nacionales, sino una creciente violencia por otros actores, como pueden ser el crimen organizado, la propia casta política, en donde se les ofrece al resto de la población que no son estos actores el tener que vivir en una normalidad degradada y degradante en términos de inseguridad, de asesinatos, de desapariciones, es decir, todos estos cuatro niveles que hasta ahora he mencionado, que configuran parte, no exclusiva, pero sí parte distintiva de esta degradación civilizatoria mundial, pues son a la vez parte de esta normalidad degradada y degradante que caracteriza hoy desafortunadamente el vivir en pleno siglo XXI. Y quizá para el tema que nos reúne, que nos convoca en esta sesión, uno de los niveles que puede resultar interesante para entender esta degradación civilizatoria mundial es precisamente la crisis ambiental. Una crisis inédita en la historia de la humanidad, una crisis inédita en la propia historia del capitalismo y que corresponde, digamos, podemos decirlo afortunadamente, que responde no a condiciones estructurales del desarrollo del modo de producción capitalista, sino es un resultado de la configuración histórica de este modo de producción. Por lo tanto, a pesar de la gravedad que hoy en día representa la generación de escenarios de despojo masivo de los bienes comunes, de sobreexplotación de la naturaleza, o el que a mi parecer es una de las dimensiones más catastróficas de esta crisis ambiental, que es la contaminación de la naturaleza en su totalidad, pues vemos que responde a condiciones meramente históricas y que eso abre muchas oportunidades para pensar otras rutas del desarrollo social y económico, inclusive al interior del propio desarrollo capitalista. Esta crisis ambiental a escala global, que más bien esta crisis ambiental acontece a una escala global, es decir, no solamente son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, países del tercer mundo, países del sur global,
quienes viven las consecuencias de esta destrucción de la totalidad ambiental, sino también los países de las economías más desarrolladas, los países del norte global, viven las consecuencias de esta crisis ambiental. Por lo tanto, hay que considerar que no es una crisis nacional del medio ambiente, no es una crisis regional, continental, intercontinental, sino es una crisis mundial. Todo el planeta Tierra está sumergido en este desquiciamiento de los metabolismos ambientales por el tipo de desarrollo económico y civilizatorio que ha seguido la humanidad en los últimos 200 años, por decirlo menos. Pero además, esta crisis ambiental que acontece a escala planetaria, pues coincide en que no es una crisis unidimensional. Es decir, cuando hablamos de crisis ambiental, no hablamos de solamente de crisis del agua, no hablamos solamente de crisis de la biodiversidad, o a pesar de lo que nos han bombardeado los medios masivos de comunicación y ciertos espacios de la academia bajo la narrativa oficial del cambio climático, pues hablar de crisis ambiental en esta escala planetaria no solamente es una cuestión climática, sino tiene múltiples dimensiones, por lo cual considero que vale la pena llamarle a este fenómeno contemporáneo en el cual nosotros sobrevivimos y convivimos como parte de esta degradación civilizatoria mundial, hay que considerarle precisamente como una crisis ambiental de escala global y de dimensiones poliédricas. Ese sería el nombre completo de este escenario, este contexto histórico en el cual ahora nos encontramos, donde alguna de las dimensiones, quizá haya otras que se puedan enlistar, a mi modo de ver las que les voy a presentar ahora son las más representativas, las más características de esta crisis ambiental mundial de dimensiones poliédrica. Eh, por ejemplo, tenemos que actualmente a nivel global se vive una crisis hídrica en donde no se caracteriza esta crisis hídrica por una falta de disponibilidad, que es una forma adornada y muy política de abordar esta crisis hídrica. Tampoco es un problema de escasez, ¿no? Porque ese término, aunque apunta a hablar de una problemática, a mi modo de ver, es referirse de manera inespecífica a lo que está aconteciendo, sino creo que vale la pena nombrarle como una crisis hídrica en donde se producen escenarios de despojo de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua con concesiones a modo, con concesiones otorgadas mediante escenarios de corrupción, mediante toda una política hídrica a favor de los grandes intereses corporativistas, sobre todo de empresas multinacionales o transnacionales, pero que también esta crisis hídrica se expresa no solamente por despojo, sino por una sobreexplotación, es decir, una sobreexplotación del recurso, es decir, por altos consumos de los recursos hídricos terráneos y superficiales de agua, precisamente para satisfacer la demanda de estos grupos de capital o de los diversos actores económicos que participan en este consumo, entre comillas, social del agua. Pero quizá uno de los graves escenarios de crisis hídrica que acontece a nivel global es el escenario de la contaminación, tanto de cuerpos superficiales como subterráneos de agua, en donde la contaminación por la descarga del drenaje urbano con materia fecal, con residuos sólidos, con basura, pues, es, digamos, el lado light, el lado menos problemático de la actual crisis hídrica. Hoy por hoy vemos que el agua en su totalidad, incluso el agua potable, entre comillas, está cargada de una gran diversidad de contaminantes emergentes. Por ejemplo, está llena de fármacos, de disruptores hormonales, de disruptores endocrinos, está repleta de metales pesados, de anilinas, de tinturas, de cromatos, de dioxinas, de furanos, una larga lista que preocupantemente no está siendo objeto en términos de política pública, en términos de la seguridad hídrica de la población, y que esto ha conllevado a que no exista, por ejemplo, en el caso mexicano, una red de plantas de tratamiento de agua potable encaminada a solucionar esta grave crisis hídrica.
Como este escenario que les acabo de relatar, nosotros podemos observar otras dimensiones de esta crisis ambiental global de dimensiones poliédricas, como es la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, en donde, por ejemplo, en este tercer nivel, en nuestro país ha tenido estragos bastante preocupantes. México pasó de ser el quinto lugar en los países con mayor biodiversidad a nivel global a ocupar el lugar número 13 a nivel internacional, ¿no? Es decir, esta pérdida de biodiversidad por procesos de deforestación, por procesos de urbanización, de industrialización, de intoxicación de los territorios, vemos que tiene consecuencias para la propia flora y fauna endémica del país. Lo mismo pasa con una sobreexplotación de los recursos minerales. Durante las administraciones de los gobiernos del PAN en México, por ejemplo, casi el 35% del territorio nacional se encontraba concesionado a mineras canadienses, norteamericanas y asiáticas, eh, generando grandes pasivos ambientales según los términos de la economía ecológica, que en realidad es la generación de grandes zonas de sacrificio socioambiental. La contaminación atmosférica es otra dimensión de este problema, la degradación de los suelos, la producción masiva, la aparición virulenta de megabasureros y de rellenos sanitarios que tupen la vida urbana, donde la gente tiene que convivir con basureros, con rellenos sanitarios o convivir incluso con grandes montañas de basura que se acumulan en las esquinas de los barrios, en las calles y que digamos, sobrepasan la propia capacidad pública y privada en algunos escenarios de los sistemas de recolección y de reciclado de esta basura público-urbana, sin mencionar los graves escenarios de contaminación generados por toda la basura industrial que satura la totalidad del ambiente. La contaminación por transgénicos, la contaminación química, la contaminación auditiva, son otros ejemplos que se deben considerar como parte de esta crisis ambiental global que vivimos. Lo mismo pasa con una contaminación que poco se ha estudiado, que poco ha sido tomado con seriedad, pero que, digamos, representa hoy en día un grave problema para la salud de toda la población, que es la contaminación electromagnética. El simple hecho de que estemos aquí platicando enfrente de una computadora, de un celular, de una tableta, por medio del internet, pues nos muestra cómo estamos rodeados de aparatos tecnológicos cuya emisión de radiación constante nos está afectando a nivel celular, a nivel energético, y que esto tiene importantes consecuencias en la salud humana, en nuestra salud, en nuestros cuerpos, en nuestras emociones. Esta crisis ambiental, según la he relatado, tiene una serie de efectos económicos, políticos, sociales. Para los fines de esta plática me voy a enfocar en las consecuencias sanitarias de esta destrucción del ambiente, donde, digamos, derivado de esta con grave contaminación ambiental, más de la transformación en la dieta de las personas por el libre comercio y, digamos, por la degradación de la totalidad de las condiciones de vida, vemos que en las curvas epidemiológicas a nivel nacional, para hablar del caso mexicano, aunque seguramente esto acontece también en otras latitudes, vemos que estas curvas epidemiológicas se han reactualizado, se han, digamos, transformado, donde por un lado encontramos el resurgimiento de enfermedades infectocontagiosas que se creían erradicadas, por ejemplo, los casos de viruela que se presentaron el año pasado en la Ciudad de México, los crecientes casos de cólera, ¿no? De malaria, es decir, enfermedades que la propia historia de la medicina pues había logrado o mantener a raya o incluso erradicar. Hoy vemos que aparecen nuevamente en estas nuevas curvas epidemiológicas de la población mexicana. Pero no solamente tenemos el resurgimiento de estas enfermedades propias del siglo XIX, del siglo XX, sino ahora en plena vuelta de siglo, encontramos la aparición y masificación de enfermedades crónico-degenerativas, es decir, enfermedades como las neoplasias,
enfermedades como la insuficiencia renal crónica, el cáncer, la leucemia, el lupus, ¿no? El Alzheimer, son las principales causas de morbilidad eh, que afectan a la población mexicana, no solamente a población vieja, sino a población joven y preocupantemente a población infantil. Y una de de la tercera dimensión que constituye esta complicación o reactualización complicada de las curvas epidemiológicas a nivel nacional está en la aparición de cuadros de enfermedades nunca antes vistas por la propia ciencia médica a lo largo de su historia. Son enfermedades clasificadas como enfermedades raras, en tanto que la ciencia médica convencional no tiene un cuadro diferencial para diagnosticarles. La superposición de síntomas, de patologías, de fallas metabólicas muy complejas que hoy por hoy está desbordando los propios mecanismos de análisis y diagnóstico de la ciencia médica. Todos estos problemas nosotros los vemos en México que crecen exponencialmente. Las gráficas que pueden observar muestran cómo las enfermedades infectocontagiosas en términos de su relación con las enfermedades crónico-degenerativas, pues guardan una relación inversa, ¿no? Eh, por otro lado, vemos que las enfermedades del cáncer, de próstata, de mama, de pulmón, de hígado, vemos que van creciendo conforme el desarrollo capitalista en su fase neoliberal se va agudizando en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre en la academia frente a estas problemáticas, estos escenarios? Por un lado, tenemos un agotamiento o quizá ya una crisis de los paradigmas actuales con los cuales se desarrollan los estudios ambientales, porque digamos, los más radicales dentro de los reconocen la existencia que ha tomado como centralidad este tema de los límites de la naturaleza. Sin embargo, a mi modo de entender estos estudios, lo hacen mediante conclusiones o reflexiones que me resultan bastante soberbias, imprudentes e inespecíficas, como por ejemplo aquellas teorías o aquellos estudios que hablan del antropoceno. De ahí que se tenga una gran literatura en términos ambientales, pero que desafortunadamente está lejos de describir y caracterizar la grave situación de colapso socioambiental hacia el que avanza la propia historia ambiental y social del siglo XXI. Por ejemplo, tenemos que dentro de estos estudios hegemónicos en términos del medio ambiente, de qué pasa con el medio ambiente, vemos que la mayor parte de investigaciones ecológicas o ambientales no salen, parten y no salen de ahí del tema de la Agenda 2030, de los ODS o de hablar del decrecimiento. Es decir, todos han quedado presos de esta perspectiva hegemónica, de los imaginarios de la sustentabilidad, de esta corriente imperialista que emana desde la ONU, es decir, desde los intereses norteamericanos, y que sirve como un instrumento de manipulación y de atentar en contra de la soberanía nacional. Lo mismo pasa con aquellas investigaciones que ven la crisis ambiental sin esta complejidad que ahora les acabo de presentar, reduciéndolo a una narrativa oficial acerca del cambio climático antropogénico por CO2. Es decir, todos los problemas socioambientales ambientales que les acabo de referir, la mayor parte de los estudios ambientales lo explican por cambio climático. Es decir, se ha vuelto el cambio climático antropogénico causado por CO2 en una moneda de cambio, en un comodín, en una panacea que todo explica, pero que en realidad nada, 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 nada permite la comprensión del grave escenario en el que estamos. Por lo que creo que en términos de los estudios ambientales, actualmente se vive un escenario de subordinación del discurso ecologista a los intereses imperialistas del gran capital. Desafortunadamente, esto que pasa en términos de la salud, de los estudios del ambiente, perdón, acontece también en los escenarios de estudios sobre la salud, donde vemos cómo cuando hablamos de salud,
más allá de esta definición hegemónica de la OMS, ¿no? De este equilibrio biopsicosocial, ¿no? Que es, digamos, una definición utópica de lo que se considera como salud, lo que existe al interior de la ciencia médica es la reducción al tema de salud a un tema individual. Es decir, el tema de la salud es un tema del cuidado individual de cada uno de nosotros. Somos responsables en tanto propietarios privados del cuidado de nuestra salud y este cuidado privado de la salud pues se subordina a los intereses y directrices del complejo médico industrial farmacéutico que hoy por hoy define qué es lo que es estar enfermo, qué es lo que es estar sano y nos ofrece un gran arsenal de mercancías para poder restablecer este equilibrio bioenergético del que habla la OMS. En este sentido, los paradigmas hegemónicos de los estudios de la salud han estandarizado lo que se entiende por ese estar enfermo o sano, neutralizando la enfermedad, en las discusiones sobre la enfermedad, o incluso manipulando según sea su conveniencia, es decir, no solamente moviendo los parámetros de los marcos de referencia de los laboratorios para ver, por ejemplo, que si antes tener una glucosa arriba de 90 mililitros era ya un escenario de diabetes, hoy por hoy para que seas diagnosticado por diabetes tienes que tener por encima del 120, 130 de niveles de glucosa. Lo mismo pasa con escenarios de sobrepeso, de obesidad, es decir, los parámetros se van modificando para evitar que se dé cuenta del grave escenario de crisis ambiental. Yo no dudo que ante la masificación de enfermedades crónico-degenerativas, que son las verdaderas pandemias de nuestra sociedad, muy pronto la OMS regule, reformule sus cuadros de diagnóstico y entonces el tener un tumor sea considerado como un síntoma de una persona sana. En este sentido, estos mismos referentes de los estudios de la salud no han querido reconocer con la seriedad que se requiere a las determinantes económicas y socioambientales en la producción social de enfermedades. Hay una completa renuencia en reconocer al desarrollo tecnocientífico, a las transformaciones territoriales, a los procesos económicos derivados de la industria química, de la industria manufacturera, de la agroindustria, del extractivismo y del crecimiento desaforado de las ciudades como factores que explican las actuales curvas epidemiológicas. Esto es así porque estos estudios de la salud lo que han hecho es reducir el tema del por qué la gente se está enfermando, de lo que se está enfermando, a un tema meramente genético, a un tema meramente privado, ¿no? Es decir, el gen de cada persona o incluso bajo perspectivas racistas, ¿no? Es decir, el mexicano tiene, la sociedad mexicana tiene estas grandes curvas de diabetes, obesidad y cáncer, no por la destrucción ambiental y de sus propias condiciones alimentarias de vida, sino porque tiene un gen maldito, ¿no? El gen NACO, que este gen es el que produce estas enfermedades según las explicaciones genetistas de los especialistas en tema de la salud. Y cuando se intentan hacer estudios críticos desde una salud social, desde una salud comprometida con la sociedad, que apunta, como por ejemplo pueden ser la medicina social, la medicina basada en evidencias, como pueden ser la propia epidemiología crítica, que buscan explicar que las actuales curvas epidemiológicas se derivan de esta degradación civilizatoria mundial, en particular de la crisis alimentaria y crisis ambiental que vivimos. Los estudios de la salud nos dicen que esto no es posible de determinar porque la salud es una cuestión multifactorial, es decir, todo produce salud, todo produce enfermedad, entonces, como trampa epistemológica, no podemos nosotros señalar a un culpable porque no tenemos las pruebas, ¿no? Creo que también, así como hay una subordinación del discurso ambientalista a los intereses y caprichos del gran capital, lo mismo pasa con el discurso médico de este complejo médico industrial farmacéutico. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos territorios que son devastados por escenarios de despojo, privatización,
sobreexplotación y contaminación de la naturaleza, pero también tenemos, bajo este contexto, la producción masiva de cuerpos y mentes enfermadas. Es decir, tenemos la producción masiva de enfermedades crónico-degenerativas, infectocontagiosas, de enfermedades raras que afectan física, emocionalmente y psicológicamente a la población. Claramente estamos ya en la antesala de una transición epidemiológica y vemos cómo lo que existe en términos de este contexto, pues es un soberbio y mercenario pensamiento ecológico y epidemiológico hegemónico que creo no logra tomar como variable de estudio la fractura que se ha producido en el metabolismo socioambiental, el cual pues si bien no se encuentra fracturado todavía, no se encuentra fisurado, sí está configurado en una tesitura degradante, en una degradación de este metabolismo. ¿Qué se necesita o frente a este escenario? Pues consideramos que lo que se necesita es una economía política de la devastación ambiental que confluya, se articule y se retroalimente con una geopolítica de la enfermedad. Para esto es que proponemos la categoría de territorialidad de la enfermedad, ¿no? Es decir, la territorialidad de la enfermedad como una categoría que nos permite estudiar el sacrificio socioambiental que se ha producido en las sociedades de comunidades empobrecidas como México, sobre todo durante las últimas eh, 3 décadas, por decirlo menos. ¿Cuáles son los referentes teóricos de los cuales partimos para dar cuenta de esta territorialidad de la enfermedad? En primer lugar, como referente ontoepistemológico y metodológico, partimos del discurso crítico de Marx, precisamente porque entendemos y defendemos que en este discurso crítico se guarda una de las teorías más potentes para entender y comprender eh, el funcionamiento, el desarrollo del modo de producción capitalista en su totalidad. También tomamos los trabajos teóricos y la propia experiencia práctica de las investigaciones con perspectiva de incidencia en temas sociales y ambientales, que sobre la devastación ambiental ha desarrollado Andrés Barreda, este investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, y también retomamos los trabajos de diagnóstico sobre las regiones de emergencia ambiental y sanitaria en México, realizado por el PRONACE de agentes tóxicos y procesos contaminantes del CONACYT. En este mismo sentido, para elaborar la categoría de territorialidad de la enfermedad, tomamos como referencia las investigaciones que lleva a cabo el doctor Damián Berceñasi y todo su equipo, que conforma el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario en Argentina, quienes han propuesto la categoría de geopolítica de la enfermedad como una forma de acercarse a esta territorialidad de la enfermedad. Y por supuesto, también partimos de la epidemiología crítica de Jaime Breil, y de los estudios de Andrés Carrasco en torno a esta nuevo tipo de ciencia crítica que se tiene que hacer. Nuestros referentes empíricos, pues tomamos graves datos de la actual crisis sanitaria que se vive a nivel global y especialmente en el caso de México, sobre todo aquella que se vincula con la producción, comercialización y procesamiento de millones de sustancias químicas, ¿no? Se calcula que existen más de 67 millones de sustancias químicas que actualmente se comercializan, producen y procesan a nivel global. 15,000 nuevas son sintetizadas por la industria de la petroquímica que vienen a inundar, a enfermar los territorios y a enfermar los cuerpos de las comunidades afectadas por estos procesos y estas sustancias que son peligrosas dados sus niveles de toxicidad. A lo cual se le tiene que sumar que, por ejemplo, para el caso mexicano, anualmente se registran las estadísticas más conservadoras de las que se tiene eh, registro, valga la redundancia, nos hablan de que en el país se producen anualmente más de 700 emergencias socioambientales derivadas con problemas de daño tóxico, ¿no? Es decir, explosiones, derrames accidentales, como aconteció en el río Sonora hace unos años,
explosiones como las que ha habido en Hidalgo, en el Estado de México, en Veracruz, donde, digamos, como un correlato de esta destrucción del ambiente por esta presencia de diversos procesos y sustancias contaminantes, vemos una preocupante aceleración en las curvas epidemiológicas de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país. Por ejemplo, actualmente, para 2023, se estimaba que existía 15 millones de mexicanos que padecían diabetes, sin mencionar los millones de mexicanos que viven cuadros de prediabetes, que las estadísticas pueden ser más preocupantes y escandalosas. Esto es así porque el 80% de la población mexicana, es decir, 8 de cada 10 mexicanos, padecen ya sea sobrepeso u obesidad, lo cual se puede relacionar con estadísticas que nos dan, también son las estadísticas más conservadoras, que nos hablan de que 4 de cada 10 mexicanos están en riesgo de enfermar o morir de cáncer actualmente. Por ejemplo, otro ejemplo sería que a nivel global, anualmente se producen entre 20 y 35 casos de leucemia por cada millón de habitantes. Sin embargo, la incidencia es mayor para México, donde se estima que ocurren casi 50 casos nuevos por cada millón de habitantes, es decir, casi ocurre el doble del promedio mundial de producción de enfermos mentales por leucemia. Las preguntas que nos realizamos frente a este escenario es hablar de, perdón, es hablar de por qué la gente se enferma de lo que se está enfermando y por qué la gente está muriendo de lo que está muriendo. Es decir, nosotros consideramos que no es un destino de la población, un destino divino de la población mexicana, no es un castigo por fuerzas ancestrales, naturales, tampoco es un castigo de la naturaleza, porque la naturaleza no tiene telos, sino nos preguntamos de cuál es la condición de posibilidad que permite que la gente se esté muriendo de cáncer, de diabetes, de obesidad, de insuficiencia renal crónica. Y esto nos permite también preguntarnos a la hora de observar que la gente está muriendo de las mismas causas en distintas geografías del país, es decir, la gente del sureste está enfermando de lo mismo que que la gente del centro del país, que la gente del norte del país, pero también está muriendo de lo mismo que en Estados Unidos, que en Europa, que en Sudamérica. Entonces, esto nos hace preguntarnos si existe un factor que sea común entre comunidades, para el caso de México, que estén siendo enfermadas o asesinadas por las mismas causas. Y si podemos reconocer una relación entre el desarrollo de dinámicas económicas, procesos políticos y la producción de enfermedades crónico-degenerativas. Perdón. Eh, para darle respuesta a estas preguntas es que nosotros hemos abordado la categoría de territorialidad de la enfermedad y para ello hemos encontrado que como parte de esta territorialidad de la enfermedad existe una producción social de enfermos ambientales. Estos enfermos ambientales, que es una categoría que retomamos de las investigaciones de Andrés Barreda sobre los afectados ambientales y sobre la producción social de enfermedades por procesos contaminantes, nos permite enfocarnos en aquella población que habita en comunidades que han sido afectadas directamente por diversos procesos de devastación ecológica, principalmente aquellos ligados con contaminación ambiental, en donde como resultado de estos procesos contaminantes, de esta reconfiguración urbana e industrial de los territorios, vemos que se han destruido las condiciones naturales de producción y de reproducción de la salud. Nos permite entonces hablar de enfermos ambientales, de la generación de un marco histórico particular de producción de enfermedades, en donde para caracterizar a estos enfermos ambientales son comunidades urbanas y rurales que fueron sumergidas en un complejo y complicado entramado de riesgos, vulnerabilidades, desamparos, injusticias y conflictos socioambientales, en donde la cotidianidad
está marcada por vivir cuadros de enfermedades crónico-degenerativas cuya incidencia corresponde con el desarrollo de actividades industriales, casos de contaminación sistemática o accidental del ambiente. Es decir, la gente de una comunidad no enfermaba de leucemia, no enfermaba de insuficiencia renal crónica, sino hasta que una fábrica, un invernadero, una mina, un relleno sanitario se instaló en esa comunidad. Es decir, que derivado de los pasivos ambientales o las externalidades de la devastación ambiental generada por las empresas, junto con una falta de acción y una gran irresponsabilidad, un dolo, un cinismo de las autoridades de gobierno, se ha generado esta producción de comunidades enfermadas por la destrucción del ambiente. Podemos nosotros encontrar diversas condiciones que vuelve posible la generación de estos enfermos ambientales. Por ejemplo, la importación y desarrollo endógeno de dinámicas de genocidio epidemiológico que se produjo en nuestro país a la luz de la política de acumulación de corte neoliberal, en donde se importaron de otras latitudes del planeta, principalmente de países del norte global, diversas dinámicas productivas y comerciales que se caracterizan a su vez por ser arbitrarias, por escenarios de corrupción, por una irresponsabilidad, un cinismo e incluso una perversidad de corte sádico en cuanto a la cuestión ambiental y sanitaria. Esto es porque se privilegió el hambre insaciable de estos grupos de capital por obtener ganancias y generar ganancias extraordinarias, sin importar que esto implicase la destrucción ambiental y que implicase también la destrucción de la salud de la totalidad de la población mexicana o latinoamericana, sin importar cualquier tipo de consideración ética, de justicia económica o socioambiental. Es decir, todos estos mecanismos económicos impulsados por el libre comercio, por el neoliberalismo como política de acumulación de capital, se vio traducida en una hiperurbanización industrial de los territorios, el desarrollo de la agroindustria para alimentar precisamente a este sistema global de ciudades y a una creciente industria extractivista que terminó como articularse en una totalidad de factores de producción de diversos procesos contaminantes. A nivel jurídico institucional, vemos que se producen diversos actos de ingeniería jurídica que permitieron durante el neoliberalismo la creación de paraísos legales para que los grupos del capital beneficiados por el propio neoliberalismo pudiese extraer altas tasas de recursos naturales, extraer plusvalor a la población mexicana al sobreexplotarla, pero también generar grandes escenarios de contaminación de los territorios sin tener que pagar y sin tener que pagar algún costo y sin tener que violar la ley. Esto es porque como parte de lo que Andrés Barreda y Raimundo Espinosa han definido como un desvío de poder del Estado durante el liberalismo, se crearon diversas leyes a modo por parte del Poder Judicial de la Federación y por también el contubernio que hay entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo con los grandes grupos de capital beneficiados, se crearon marcos normativos, reglamentos, leyes, reformas constitucionales que, digamos, permitieron la sobreexplotación no solamente de la población mexicana, sino también del ambiente, es decir, la devastación ambiental se ofertó como una ventaja comparativa durante el neoliberalismo para atraer la inversión extranjera directa de empresas que al llegar a nuestro país operaban dentro del marco de la ley porque esta ley les fue hecha a modo, incluso llegando a tener casos en donde empresas como Volkswagen, como FEMSA, como Coca-Cola, pues como PepsiCo, son empresas reconocidas como empresas socialmente responsables o empresas sustentables, precisamente porque cumplen con las leyes, con los marcos normativos, con los acuerdos de protección del ambiente, pero son acuerdos previamente amañados a estos intereses, a estos caprichos, en donde el cinismo, la corrupción y el dolo, tanto de empresas como de la casta política de nuestro país, se vio
se vio claramente traducido en estos escenarios de graves injusticias socioambientales. En términos científicos, lo que tenemos es un creciente sometimiento de la ciencia y la técnica al propio proceso no solamente de valorización del valor, sino hacia la generación de cierto tipo de tecnología que en términos ambientales promueven la devastación de los territorios y que en términos de salud promueven la degradación constante de la salud de las personas. No solamente tecnología que contamina, tecnología que daña a la salud de la población, sino también toda la tecnología capitalista nociva que constituye este complejo médico industrial farmacéutico que previamente le señalé. De ahí que tenemos como categoría central la categoría de la territorialidad de la enfermedad como derivación de la producción capitalista, en términos del capitalismo neoliberal, de enfermos ambientales, donde por un lado, para hablar de territorialidad de la enfermedad, consideramos nosotros a los territorios geográficos, como espacios donde ocurre una lucha de clases, pero también son espacios donde acontece el emplazamiento de un sistema global de máquinas, de una maquinaria y gran industria a nivel global que totaliza la reproducción de las relaciones sociales de producción. Es decir, se constituye o se entiende el territorio geográfico como una fuerza productiva general para el desarrollo de la civilización humana en el marco del modo de producción capitalista, en donde los territorios son los lugares donde acontecen las relaciones sociales de producción, pero también las relaciones sociales de carácter procreativo y de las relaciones de la sociedad con la naturaleza. De ahí que los territorios sean estos espacios geográficos donde se lleva a cabo, perdón, la reproducción de los cuerpos de las personas, la reproducción de sus emocionalidades, de sus psicologías, no en términos individuales, sino en términos colectivos, en términos sociales. Es decir, los territorios son expresión del carácter comunitario y social de la humanidad. Por otro lado, cuando hablamos de territorialidad de la enfermedad, también nos referimos al tema del cuerpo. El cuerpo no visto como un producto privado, sino como o individual, sino como un resultado de un proceso histórico y que por lo tanto los cuerpos de las personas deben ser vistas y entendidas como un producto social, colectivo, comunitario, como un espacio de gestión no privada, sino como un espacio de gestión social, colectiva y comunitaria que se produce geográficamente en un contexto territorial determinado. De ahí que hablar de territorialidad de la enfermedad a nosotros nos permite pensar y dar cuenta cómo el capital en su forma general concreta subsume la geografía del planeta para trastocar y dominar los cuerpos, la psique de las emociones por medio del despojo de bienes comunes, la devastación de los territorios, en tanto que se entiende que la producción de enfermedades es un mecanismo de subordinación de la población al complejo médico industrial farmacéutico. De ahí que se considere que la superposición de diversos procesos contaminantes, la superposición de cada uno de los niveles de la crisis ambiental global poliédrica, constituye un factor de explicación de la actual destrucción de la salud física y emocional de las personas, donde como parte de las dimensiones económicas, nosotros podemos encontrar que durante el neoliberalismo lo que se produjo fue la creciente importación de procesos contaminantes a nivel global. Las formas, dinámicas, procesos y tendencias de la acumulación de capital, inclusive en periodos de crisis, fueron redistribuidas bajo la lógica de lo que Berseñasi y el Instituto de Salud Socioambiental llama la geopolítica de la enfermedad, para que estos procesos contaminantes dejaran de estar en países del norte global y se dirigieran a países empobrecidos como el nuestro, donde vemos que los diversos grupos de capital industrial, comercial, financiero, así como una casta creciente de terratenientes, lucraban y especulaban con la riqueza ambiental y demográfica de los territorios, incluso con la salud de los territorios. La salud fue mercantilizada, fue vuelta un tema
de negocio, ¿no? Donde el gran capital lo que hizo fue administrar la devastación ambiental, por un lado, y administrar en términos mercantiles la creciente crisis sanitaria o epidemiológica que se vive en estas latitudes. Como dimensión económica vemos entonces que durante el neoliberalismo en nuestro país se reconfiguraron las dinámicas económicas y socioterritoriales para dar lugar a una hiperurbanización industrial de los territorios, generando una superposición, articulación y sincronización de diversos procesos de devastación ambiental. Para referirnos a las dimensiones políticas de esta territorialidad de la enfermedad, vemos y entendemos que la enfermedad no es algo fortuito, no es algo azaroso, sino la producción de enfermos ambientales es una estrategia de dominación donde está en juego el poder político de los tomadores de decisión, pero también el poder económico y político de las grandes multinacionales responsables de generar este genocidio, esta masacre epidemiológica de las comunidades enfermadas que habitan en territorios devastados. Vemos cómo se interconectan, superponen y articulan los intereses y el poder político global de las grandes corporaciones multinacionales con los propios procesos de acumulación de capital nacional, pero sobre todo transnacional, que buscan embestir y destruir la autodeterminación soberana de los pueblos. De ahí que, en el caso de México, que es un caso emblemático, se haya generado toda una política ambiental y sanitaria que protegiera los intereses, los caprichos, los berrinches de los grandes capitales industriales, comerciales y financieros, ocultando, por otro lado, la creciente y grave destrucción ambiental de nuestro país, así como la concomitante producción masiva de enfermos ambientales, donde también se promueve ver el medio ambiente, ver la naturaleza, ver los cuerpos de las personas, ver la salud como un tema de la propiedad privada. Mi cuerpo, mi decisión, mi salud, mi autocuidado. Es decir, no hay una caracterización colectiva, comunitaria, social de los cuerpos, de la salud, de la población, y mucho menos de la naturaleza. Esto se ve acompañado como tercera dimensión de la territorialidad de la enfermedad de una cuestión tecnocientífica donde se han desarrollado durante el neoliberalismo mexicano diversos proyectos de investigación que impulsan, que promueven, que defienden y convalidan la creciente devastación ambiental y que buscan reducir el problema sanitario a un tema genético. De ahí que actualmente a nivel mundial y en el caso mexicano todavía vemos de manera preponderante, a pesar del intento de construcción de posibilidad para la transición hacia otra política de acumulación de capital diferente al neoliberalismo que se comenzara en el país a partir de 2018, vemos todavía el predominio de una tecnología que es ambientalmente nociva y una producción masiva de enfermos ambientales. Es decir, vemos la hegemonía de un sistema agroalimentario capitalista centrado en el consumo de alimentos ultraprocesados, antinutritivos, obesogénicos, plegados de disruptores hormonales y endocrinos, que a su vez son factores de explicación de estas enfermedades crónico-degenerativas que hoy por hoy representan las principales causas de muerte y de enfermedad en nuestro país, así como la saturación del ambiente en su totalidad por disruptores endocrinos, hormonales, microplásticos, sustancias químicas que son peligrosas por sus altos niveles de toxicidad o ecotoxicidad, metales pesados, dioxinas, furanos, es decir, un gran cóctel de sustancias químicas que nosotros tomamos, comemos, convivimos, ¿no? Diariamente con estos grandes escenarios. Para terminar, como les decía, a la introducción de la presentación, me gustaría ofrecer a manera de conclusión o de aperturas una especie de estrategia terapéutica. Pero como toda estrategia terapéutica, para ser precisa, requiere de un diagnóstico diferencial puntual. Entonces, sintetizando lo presentado por mí en estos minutos, creo que es importante
mencionar que existe un nexo que liga las cuestiones ambientales con los determinantes de la salud, y ambas, lo ambiental y la salud, se relaciona a su vez con dimensiones de procesos económicos y políticos que hoy por hoy caracterizan la lógica histórica y la estructura de funcionamiento del desarrollo capitalista, sobre todo en su fase neoliberal. De ahí que la construcción semántica del concepto de territorialidad de la enfermedad permita resaltar que en la actual contemporaneidad neoliberal se ha configurado una creciente fractura metabólica entre sociedad y naturaleza, no de forma accidental, sino por mandato político. Es una política pública el generar estos enfermos ambientales. Es decir, existe una producción cínica, dolosa, ¿no?, sádica de territorios devastados, pero por otro lado, de enfermos ambientales. Consideramos también que no es posible tener a comunidades sanas en territorios ambientalmente devastados, en tanto que los cuerpos y las mentes de las personas se relacionan metabólicamente con el territorio que habitan. De ahí que la territorialidad de la enfermedad, como una categoría crítica al desarrollo capitalista, tenga que ser entendida como una continuación, expresión y complicación misma de la lucha de clases. Hablar de territorialidad de la enfermedad es hablar de lucha de clases, es una forma de manifestación de la lucha de clases que ocurre sistemática y enconadamente en la cotidianidad de la sociedad capitalista contemporánea. A diferencia de las luchas obreras y campesinas en contra de la dictadura del gran capital que acontecen al interior de los espacios productivos, la lucha y resistencia de las comunidades enfermadas, de los enfermos ambientales, no se encuentra inscrita solamente al interior del sector productivo, desborda la fábrica, desborda los espacios del capital industrial y toma por asalto la totalidad de la reproducción procreativa, la reproducción socioambiental de la población. Pero también el tema de la producción masiva de enfermos ambientales como parte de esta territorialidad de la enfermedad forma parte no solamente de la lucha de clases, no es un problema solamente de subsunción formal del proceso de trabajo por el capital, sino es también expresión de una subsunción real del proceso de trabajo y del proceso de consumo por el capital, según las categorías de Marx y Jorge Veraza, en donde los resultados inmediatos de esta tecnología capitalista nociva promueve la producción masiva de devastación ecológica de los territorios, pero también de de escenarios de masacres poblacionales por enfermedad. De ahí que como parte de esta estrategia terapéutica se debe considerar que la lucha por la salud y el ambiente no es un lujo de las economías más desarrolladas, no es un lujo de ciertos sectores de la población, sino es una urgente necesidad de países empobrecidos, de comunidades empobrecidas, de comunidades enfermadas, no enfermas, sino comunidades que han sido enfermadas por política pública de países empobrecidos como el nuestro. De ahí que, como parte de esta solución al escenario que nos permite entender la territorialidad de la enfermedad, sea necesario impulsar una lucha en defensa de los territorios, en tanto que los territorios y la lucha por la naturaleza es una lucha por la salud, es una lucha por la vida, es una lucha por el valor de uso. De ahí que nuestros cuerpos sea el primer territorio que tengamos que defender, pues es el primer territorio que habitamos, no de manera privatizante, sino de forma colectiva y comunitaria. De ahí que como finalidad de esta estrategia terapéutica se tenga que poner como uno de los objetivos en la agenda política el luchar enconadamente por reconquistar el derecho colectivo de los pueblos de vivir hasta envejecer dignamente. Hoy por hoy, este derecho colectivo nos ha sido arrebatado. La gente está muriendo joven, los jóvenes entre 40, 35, 40 o 50 años están muriendo de cáncer, los niños están muriendo a temprana edad, antes de cumplir 10 años, de insuficiencia renal crónica, de cáncer, de leucemia, ¿no? Es decir, la población mexicana se le está negando el derecho a envejecer
dignamente. Por lo tanto, es importante que avancemos hacia la reconquista de este derecho colectivo de los pueblos, lo cual pasa, en términos concretos, por redefinir la política ambiental y sanitaria. Se tiene que reconocer los impactos de las políticas públicas que hay en los territorios y en la conservación y promoción de la salud de las personas. Se tiene que replantear críticamente la ontología, epistemología y los fundamentos metodológicos con los cuales se lleva a cabo tanto las investigaciones en general, pero también la formulación de políticas públicas, donde urge que se abandonen los discursos globalistas de la Agenda 2030 y de la gobernanza neoliberal, incluyendo la narrativa oficial del cambio climático antropogénico, para impulsar nuevos marcos de referencia para la formulación de políticas públicas, pues se requiere una nueva política pública ambiental que reconozca el metabolismo socioambiental en sus múltiples determinaciones y dimensiones, reconociendo el nexo indisoluble que hay entre la salud y la enfermedad. Y que a pesar de este escenario tan preocupante que ahora les he relatado, les he sintetizado, creo que es importante reconocer este tiempo no como un tiempo depresivo, no como un tiempo catastrófico o del colapso inminente, sino como un tiempo de grandes oportunidades. Es un tiempo de grandes retos, grandes oportunidades para hacerle frente a la creciente incertidumbre socioambiental que vivimos hoy en día. Son tiempos para imaginar y crear colectivamente nuevos espacios de gestión política basados en una verdadera democracia, basados en el bien común. De ahí que creo que sea importante el llevar a cabo un rescate y empoderamiento de los saberes locales de las comunidades, tanto urbanas como rurales, para imaginar nuevos horizontes de desarrollo sustentable de la humanidad, lo cual, por ejemplo, puede pasar por la construcción de una ciencia digna, crítica, ética y con responsabilidad socioambiental. Esta tarea, hoy tan necesaria, se puede hacer si y solo si se lleva a cabo la deconstrucción y el desarrollo de nuevos paradigmas que permitan estudiar la salud y el ambiente, permitiendo tener una mirada de totalidad entre los nexos de la humanidad y la naturaleza. Pero también esta ciencia digna, crítica y ética, socioambientalmente responsable, debe denunciar en voz alta las injusticias, debe denunciar en voz alta los acuerdos, los contubernios que hay entre los grupos de capital que se beneficiaron de destruir la salud y el ambiente de países como México, con los representantes de la ciencia neoliberal y mercenaria que hoy por hoy desafortunadamente se encuentran todavía parapetados en las universidades públicas, privadas del país, así como en los centros de investigación en nuestro país. Esto pasa por impulsar la formación académica de las personas que apoyen en la recuperación de las condiciones de vida que se necesitan para cuidar el ambiente y tener una buena salud, es decir, que no se caigan en perspectivas neomalthusianas, donde se piense que la población es el gran problema, cuando en realidad la población, la humanidad en su conjunto, puede ser la solución para enfrentar, para detener, enfrentar o regenerar los graves escenarios de destrucción ambiental. Y sobre todo, tiene que dejar el tema de ser el tema ambiental y de la salud un problema desatendido por las ciencias sociales y naturales. Las ciencias sociales tienen que estar a la vanguardia de los tiempos que corren, tienen que estar en primera fila ofreciendo diagnósticos, ofreciendo herramientas para acompañar a las comunidades para que estos escenarios de sacrificio socioambiental que viven sean menos dolorosos. Por lo tanto, yo creo que esta ciencia digna puede ser un buen espacio para encontrarnos, para reconocernos, para acompañarnos en medio de esta degradación civilizatoria. Yo por eso celebro que existan espacios críticos como este seminario, ¿no? como la red de investigación que se tiene, porque precisamente son un fundamento, un pilar para la construcción de nuevos caminos del desarrollo de la ciencia y sobre todo pensar de cómo construimos soluciones y alternativas a esta lógica desquiciada que actualmente predomina como parte del desarrollo histórico del modo de producción capitalista.
Pues es lo que yo tenía preparado para compartirles. Les agradezco su tiempo, su paciencia y la atención prestada. Y ahora, a reserva de que los organizadores o moderadores del evento consideren lo contrario, creo que podríamos abrir un diálogo con todas y con todos. Ahí está mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna duda que no se alcance a vertir en este diálogo. Ahí podemos eh, mantener un contacto. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor José Manuel. Ha sido muy, muy enriquecedor escucharte. Creo que has hecho un trabajo muy profundo, teóricamente hablando, pero también debo decir que has estado mucho tiempo también en campo, precisamente viendo esta relación de la que nos hablas en el territorio, ¿no? Y creo que eso enriquece mucho los hallazgos, las propuestas que nos compartes aquí. Y bueno, nada más que agradecerte. Creo que es un muy buen cierre para este primer ciclo de nuestro seminario permanente. Y como ya lo mencionaste, queremos abrir el espacio para quienes quieran hacer alguna pregunta, compartir algo con nosotros, con nuestro ponente. Es el momento de hacerlo. Vamos a estar, por supuesto, retomando también los comentarios que nos hagan llegar a través de YouTube, las personas que estén conectadas. Eh, bueno, ya tenemos algunas preguntas, pero creo que comenzaré dándole la voz a quienes han levantado la mano. Primero, bueno, ¿qué te parece, doctor José Manuel? Si damos la voz como a tres intervenciones y luego dar respuesta y así lo vamos haciendo por bloques para que sea un poco más fluido. Sí, sin problema, perfecto. Muy bien, entonces, si gustas, Natalie Paredes, mm, compartirnos tu pregunta y después Angelina Chamizo. Bueno, Angelina, si quieres comenzar, tal vez Natalie, mientras se prepara. Ok, gracias, gracias. La pregunta va en relación a toda esta temática que está sobre la mesa, es muy importante. Muy pocos se atreven a hablar del tema, pero qué bueno que usted lo hace y muchas felicidades. Aquí el asunto es qué alternativas o qué podemos hacer ante esta situación mundial. Y bueno, desde nuestra trinchera, hablando de México y en este caso, pues de Tlaxcala. Gracias, Angelina. Voy a compartir una pregunta que tenemos acá en el chat. Bueno, son tres en una. ¿Qué lecturas son posibles construir desde nuestros territorios para revertir la depredación de nuestros ecosistemas? ¿Cómo hacer nuevas enunciaciones para vivir de otro modo nuestro planeta? Y bueno, eso nos lo comparte Fabián Martínez. Y Multiverso nos dice, ¿cómo conciliar el diálogo entre la industria contaminante y la ciencia a beneficio de la salud de la sociedad? ¿Una más? Bueno, mientras se animan los demás, a mí me gustaría, bueno, acá en la línea de investigación de ambiente y sociedades y esas, se están trabajando proyectos también muy integrales y profundos sobre, en particular, la enfermedad renal crónica asociada al uso de plaguicidas. Eh, a mí me gustaría saber si en este trabajo que estás haciendo, que es como a nivel nacional, tú has identificado también territorios como muy concretos en los que, igual que lo que está sucediendo en Jalisco, exista como un evidente aumento de una enfermedad también concreta a partir de, ya sea de la intensificación de alguna actividad productiva o económica, o a partir de la instalación y operación de alguna industria o de algún megaproyecto que te haya permitido como identificar ya este trabajo en espacios muy concretos. Y si quieres te cedo la palabra y luego volvemos a las preguntas. Ok, muchas gracias, Ivonne, y gracias a todas y a todos los que preguntaron. Voy a contestar como en bloque, tratando de atender a sus intervenciones.
Coincido que es un tema importante, un tema preocupante y que por lo tanto pues vale la pena detenerse a reflexionar y a compartir y a discutir colectivamente en torno a ellos. ¿Qué hacer? Pues yo creo que ahí, más allá de hablar de una solución general, creo que se tiene que partir de soluciones, de propuestas de solución a partir de las realidades concretas de cada territorio, porque cada territorio tiene sus lógicas de devastación ambiental, tiene sus problemas específicos, pero también cada comunidad urbana o rural tiene sus propias capacidades socioterritoriales para hacer frente. Yo creo que es, por ejemplo, una de las tareas pendientes para la política pública, el lograr echar mano de esta especificidad territorial, de las capacidades concretas que tiene cada comunidad para enfrentar los problemas ambientales y sanitarios. Eh, la compañera que es de Tlaxcala, pues ella vive en una región de emergencia sanitaria ambiental y sanitaria, según lo ha definido CONACYT, y las problemáticas que ahí se dan sobre todo de grave contaminación por la industria textil, la grave contaminación por la industria automotriz, por toda la red de la agroindustria, ¿no? Que no solamente han sobreexplotado los recursos naturales, sino que han contaminado la totalidad del ambiente, ¿no? Y también, pues, hay que reconocer qué capacidades tiene esa comunidad para organizarse para la defensa de los territorios y para la defensa de su salud. Yo creo que más allá de estas especificidades o caracterizaciones concretas que, digamos, tienen que ser reconocidas, se podrían mencionar algunas cuestiones generales. En la macropolítica, pues está claro que se tiene que incidir en los tomadores de decisiones para que en su agenda política se incluya el tema de la conservación ambiental y los cuidados de la salud, no en términos de campañas de salud, de higiene, sino en términos de salud socioambiental, ¿no? Yo creo que ahora que vivimos tiempos electorales, es una exigencia que se le tiene que hacer a los tomadores de decisiones a cualquier nivel de gobierno. En términos de micropolítica, es qué hacemos cada uno de nosotros, yo creo que ahí el papel de la educación es central. Hay que impulsar nuevos procesos de educación ambiental y de educación sanitaria, que en su base primero rompan con la perspectiva individualista de la promoción de la salud y la promoción de cuidado del medio ambiente. Es decir, es muy común que cuando se hacen campañas de protección al ambiente, pues se nos hagan recomendaciones de no te tardes mucho bañándote, no riegues con manguera tu jardín. Es decir, las problemáticas ambientales se reducen a un tema individual, a un tema de consumo. Soy yo que consumo mucha agua, soy yo que consumo plásticos, soy yo que genera mucha basura, pero en realidad yo creo que los temas de educación ambiental deben pasar por concientizar a la población, por permitirles generar una conciencia social donde se vea que la actual destrucción de los territorios ocurre por gente, por procesos que tienen nombre y apellido. No son las familias mexicanas, es Monsanto, es Syngenta, es Ford, es Volkswagen, es Coca-Cola, es Bimbo, es decir, son actores concretos que están destruyendo a la naturaleza. No soy yo como consumidor que la está devastando. Y en términos de salud, creo que también esta educación o nueva pedagogía en términos de cuidado de la salud debe basarse no en tener como salida inmediata a esta industria médica farmacéutica, sino hay que rescatar los saberes locales de autocuidado de la salud para hacer frente a muchas enfermedades infectocontagiosas y que inclusive muchas medicinas alternativas se han dado a la tarea de ofrecer terapias, de ofrecer mecanismos que sumen a relentecer o a revertir las curvas epidemiológicas. Hoy por hoy, la gravedad que se vive en términos sanitarios en nuestro país le queda grande esta realidad a la industria médica con sus mecanismos, con sus tratamientos. Por lo tanto, yo creo que la solución tiene que ser multidimensional, donde no solamente la industria médica haga algo para tratar de
revertir este escenario, en lo que mucho ellos han contribuido, pero también las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país tienen saberes ancestrales que seguramente nos van a permitir hacerle frente. Esto no quiere decir que esté permitido, que ahora tenemos que impulsar un extractivismo académico o epistemológico de estos saberes, sino todo lo contrario. Hay que empoderar a estas comunidades para que ellas permitan establecer y desarrollar nuevos campos. Las lecturas para reescribir este escenario socioambiental, pues está precisamente en esa tesitura, ¿no? En donde la población no debe ser considerado como la problemática. Debemos dejar de reproducir discursos donde se dice que la humanidad es el gran virus que todo acaba y todo destruye. También hacer una crítica a la tecnología para diferenciar entre tecnología capitalista nociva y la tecnología propiamente humana, porque hacer esta diferenciación nos permite entender cómo inclusive en el marco histórico del desarrollo capitalista, es decir, eh, sin la necesidad de cambiar las relaciones sociales de producción, puede ser posible caminar hacia escenarios de un desarrollo ecológico, incluso en un escenario de promoción de la salud bajo una lógica capitalista, con los contrasentidos, con las contradicciones que esto llegue a implicar, ¿no? Acerca de los diálogos entre la industria y la ciencia, yo creo que ahí la ciencia tiene precisamente que reconfigurarse. La ciencia como fundamento del desarrollo tecnológico que a su vez sirve como un motor que impulsa el desarrollo industrial. La ciencia tiene que proponer nuevas técnicas de producción que sean más amigables con el medio ambiente o que promuevan incluso la construcción de una segunda naturaleza para revertir los efectos de devastación ambiental que ya se están viviendo actualmente, ¿no? Ejemplos hay diversos en la geopolítica internacional, tanto económicos como políticos como tecnocientíficos, ¿no? Pero siguen siendo hegemónicas, sobre todo el patrón tecnocientífico de la devastación ambiental. Para la última pregunta de otras enfermedades que se han visto, yo sobre todo he enfocado este estudio más allá de diagnósticos nacionales que he hecho con panorámicos, lo he enfocado al estado de Morelos, que es un estado que he estudiado ya desde los últimos 15 años, donde vemos que a la luz de los procesos de urbanización que se han dado en la entidad y los intentos de industrializarle, ya sea con industria manufacturera o con la agroindustria, pues se han tenido la producción masiva de distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los agroquímicos y plaguicidas que mencionas, es muy conocido los daños en la salud de las poblaciones que se dedican a la producción de flores de ornato, sobre todo de municipios como Jojutla, Tetelcingo, ¿no? Jiutepec, Temisco, en el poniente del estado de Morelos, que enferman eh, al ser comunidades fumigadas, literalmente, por diversos agroquímicos, que enferman tanto de obesidad, de diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, de enfermedades congénitas, malformaciones congénitas, de enfermedades isquémicas del corazón, ¿no? La insuficiencia renal crónica en Morelos es una de las las principales causas de muerte infantil. Morelos creo que ocupa el 5º lugar a nivel nacional de enfermos de muertes por insuficiencia renal crónica, precisamente por la generación de todas estas sustancias contaminantes. Hay un documental que ustedes pueden revisar que retrata parte de esta realidad que viven las comunidades de Morelos, pero también del Estado de México, de cómo han sido enfermadas por la producción de flores de ornato, de una agroindustria basada en invernaderos con el uso intensivo de agroquímicos, que se llama este documental Para los que tienen ojos, ¿no? Está disponible en YouTube, lo pueden ver, es claramente muy ilustrativo y muy desgarrador la realidad que viven
las comunidades en nuestro país, que así como ocurre en Morelos, pues ocurre en Tlaxcala, ocurre en Puebla, ocurre en Jalisco, ocurre en Querétaro, ocurre en el Estado de México. Es decir, CONACYT, en el último informe público que ha presentado de los estudios en torno a las regiones de emergencia ambiental y sanitaria, registra la existencia de más de 500 zonas de sacrificio socioambiental que están ocurriendo hoy en día en nuestro país como parte de esta territorialidad de la enfermedad. Eso podría yo compartir. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, mientras te leeré acá en el chat de parte de CS. De acuerdo con los puntos referente a la responsabilidad de las grandes transnacionales, sin embargo, nosotros como consumidores sí tenemos gran responsabilidad. Si no consumimos estos productos, por ejemplo, Bimbo o PepsiCo, no enfermamos de diabetes tipo 2. En YouTube tenemos también algunos comentarios eh, de Jonathan Jurado. Bueno, dice cómo grandes empresas como Nestlé, PepsiCo son beneficiados, ¿no? Con el acceso al agua o desde el gobierno. Y él dice, pero la enfermedad ambiental nos enferma a todos, no solo a los pobres. Lo que pasa es que los ricos tienen para atenderse y los pobres no tenemos. Y el gobierno quitó el seguro popular. Creo que ahí sería interesante un poco esta diferenciación, ¿no? De la exposición que tienen ciertas poblaciones, los riesgos también que existe, o sea, aunque todos nos seamos potenciales enfermos ambientales, creo que sí hay poblaciones que están mucho más expuestas y bueno, ahí ojalá tú puedas profundizar un poco más, José Manuel, y si alguien más quiere hacer una pregunta, es el momento. Yo voy a aprovechar, ¿está bien? Adelante. Pues gracias, doctor. Yo, pues te felicito por tu estudio. Yo no creo que nos pinta un futuro tan bonito. Yo creo que tomando todo en cuenta, pues ya estamos en peligro, ¿no? Yo creo que este es el mensaje. Y a través de esto, yo creo que como entusiasmo de cambiar las sillas en la Titánica, ¿no? Si votamos este partido o si exigimos en este sentido, pues ya todo está casado con este modelo de extinguirnos, ¿no? En el fin de cuentas, yo creo que, y nos predijo eso hace muchos años, ¿no? Yo creo que los modelos que hicieron en el límites de crecimiento, esto nos hace mucho, ¿no? Ya nos muestra como este colapso que ellos dicen que va a pasar 2030, pues, ok, estamos un poquito temprano en unas partes, en unas orillas de las fronteras de expansión de capital, ¿no? Yo creo que y creo que es correctísimo este mensaje que dices, ¿no? De la solución no va a ser algo grande, algo entero, algo que encapsula todo. Yo creo que tiene que ser muy loca. Y pues yo creo que es importantísimo este mensaje que nos compartes. Nosotros que trabajamos en campo todos los días, pues vemos esto, ¿no? Los niños nadando en el lago. Yo estoy trabajando en el lago, con el lago Chapala en estos días y todos los días, ¿no? Hay tantos niños allá enfermos y nadando en el río, ¿no? Y chupando el agua y jugando como niños deben jugar. Y está colapsando, ¿no? El lago está verde, 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 bien contaminado. La gente dicen que no usan esta agua, pero sí, si vas a sus cocinas. El otro día fui a un restaurante donde están bombeando agua directamente del lago Chapala a la cocina del restaurante, ¿no? Sin filtrar, sin saber. Entonces yo creo que también es directamente la educación directo con la gente, trayéndole opciones, soluciones. No digo soluciones para el sistema global, yo más bien eh, bien práctica, ¿no? En esto. Y te felicito por tu mensaje. Gracias. Gracias, Joshua. Pues, José Manuel, si gustas responder. Claro, muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas y comentarios. Eh, yo creo que sí vale la pena como enfatizar
a mi modo de ver, que no es un problema de consumo, porque digamos como consumidores, pues no nos han dejado otra opción que acceder a ese gran arsenal de mercancías llenas de químicos, esos grandes venenos que se nos presentan multicolores, ¿no? Multisabores, ¿no? Es el veneno sabor unicornio, ¿no? Que nos venden como parte de todo un gran arsenal de mercancías en donde, por ejemplo, si yo no quiero consumir Coca-Cola, bueno, tengo una opción, consumir agua Bonafont, que es parte de la misma lógica industrial. Y fuera de ahí, no tengo ninguna otra opción. Como bien decía Joshua, ahora que participaba, mi opción es beber agua directamente del grifo o de los cuerpos superficiales de agua que están contaminados, con lo cual pues en realidad no es una opción el beber esa agua, ¿no? Yo puedo elegir no comer Bimbo, no comer Sabritas, no comprar en McDonald's o tal, pero en realidad todos los circuitos de comercio de alimentos siguen esa misma lógica. Nosotros podemos hacer un ejercicio, ir a nuestro supermercado de preferencia, ir a cualquier pasillo e incluso productos que se entendería que son productos sanos. Si tú lees la lista de ingredientes, pues son listas kilométricas de ingredientes, donde si conocemos tres de esos ingredientes, ya nos damos por bien servidos. Los demás ingredientes son cosas nunca antes vistas, difíciles de pronunciar, que son en verdad químicos que nos están enfermando. Con lo cual, si tú salías con la intención de comprar 10 productos para consumir, si tú te vuelves como muy acucioso en revisar la lista de ingredientes, sales con uno o dos y dudando que en realidad no vayan a ser dañinos para el ambiente o para tu propio consumo. De ahí que sí vale la pena enfatizar en que no es un problema de consumo, es un problema de producción que oferta bienes de consumo en los cuales no tenemos muchas opciones. Pues hay que apostar por regular la producción para que nos oferten valores de uso positivos, ¿no? Valores de uso que afirmen la vida y que permitan el cuidado del ambiente. Coincido en que como parte de esta territorialidad de la enfermedad como expresión de la misma, vemos que la diferenciación entre polos de acumulación de riqueza con acumulación masiva de pobreza se puede también ver en términos ambientales y en términos sanitarios. Por ejemplo, pues son estadísticas públicas de Oxfam que menciona que el 20% de la población mundial concentra el 80% de la riqueza y que el 80% de la población mundial concentra el 20% de la riqueza. Es decir, que como expresión de la Ley General de Acumulación de Capital, vemos que hay riqueza para pocos y miseria para muchos, lo cual en términos ambientales lo podemos ver así. Hay devastación ambiental para muchos y obtención de ganancias para pocos, pero también como los efectos de esta crisis ambiental no hacen diferenciación de clases, es decir, un huracán, la crisis hídrica, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las inundaciones afectan tanto al 5% de la población que se embolsa el 80% de ganancias o afecta al 80% de la población que se queda con el 5% de la riqueza social, no hace ninguna diferenciación, pareciera que los efectos se viven de manera democrática. La naturaleza es democrática, ¿no? Para todos igual. Sin embargo, como bien mencionan, existe una diferenciación clasista en términos de las condiciones que hay para hacer frente a esta crisis ambiental. Nosotros lo podemos ver en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? O a la crisis climática, donde la mitigación está dada o está pensada para países en desarrollo o desarrollados, ¿no? Las economías del G8, G20 son países que pueden invertir en mitigar los efectos de esta crisis climática o crisis ambiental, mientras que al resto de la población nos ofrecen o bien estrategias de adaptación o nos ofrecen el discurso cínico de la resiliencia.
hay que ser resilientes, hay que adaptarse a la degradación, hay que normalizar que no podamos beber agua de los ríos, que no haya ríos, que haya ríos de basura, hay que normalizar que el 80% de la población padezca sobrepeso o obesidad, hay que normalizar, hay que adaptarse a que la gente muere de diabetes, de cáncer, hay que hacerlo parte normal, hay que ser resilientes, ¿no? Es la trampa ideológica dentro de este discurso. Y por supuesto, en términos sanitarios también se puede ver esta disparidad, esta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, está el caso de este magnate Rockefeller, ¿no? Uno de los hombres más ricos del planeta, uno de los capitalistas más ricos del planeta, que a lo largo de su vida sufrió diversas enfermedades del corazón y que fue dado a los alcances de riqueza, fue objeto de trasplante de corazón en más de 4 o 5 ocasiones, ¿no? Recibió 5 trasplantes de corazón precisamente porque podía él acceder a ese mercado, muchas veces de mercado clandestino. Hoy por hoy vemos cuánta gente muere sin poder ser trasplantada de algún órgano, sin poder acceder a un tratamiento. Y esto es así porque durante el neoliberalismo, en países empobrecidos como México o en países en vías de empobrecimiento como Argentina actualmente, lo que ocurre es una destrucción de los sistemas públicos de salud para favorecer procesos de privatización de este servicio de promoción y de dar salud a la población, ¿no? Por eso yo creo que es importante entender que en nuestro país se están viviendo procesos de muchos cambios, muchas incertidumbres, muchas contradicciones en términos de reconstruir los derechos colectivos que durante el neoliberalismo fueron traducidos a derechos privados, a derechos humanos, ¿no? Vale la pena criticar también esta perspectiva y retomar la discusión sobre los derechos colectivos de los pueblos, de la defensa colectiva del ambiente, la defensa popular de la salud, de la economía, bajo esta perspectiva social, ¿no? Y, y esto pasa, como les decía, por empoderar, desarrollar e impulsar estrategias locales, pero que también no pierdan de lucha, no se vuelvan luchas localistas, sino que se busquen articular las luchas locales hacia la defensa de la nación. La lucha en contra del neoliberalismo, la lucha en contra de la territorialidad de la enfermedad, es una lucha por la nación, por la defensa de la nación, ¿no? De ahí que sea una buena táctica, no sé si sea una buena estrategia, pero sí una buena táctica, buscar aliados en esta lucha por la nación, inclusive al interior del propio Estado, ¿no? Yo creo que el Estado, en la actual coyuntura de México, puede ser un aliado estratégico para la reconstrucción del ambiente y la reconstrucción de la salud, sin perder de vistas que el Estado es Estado y que el Estado es un Estado capitalista y que por lo tanto cumple ciertas funciones políticas y económicas que como proletariado, como dominados modernos, pues puede no convenirnos en su totalidad, pero que más allá de este carácter estructural del Estado, sí se puede reconocer que en la forma actual que tiene el actual gobierno se pueden encontrar espacios de empoderamiento de las comunidades, del desarrollo de ciencia crítica que permita enfrentar esta problemática tan compleja, tan incierta que hoy día tenemos, ¿no? Gracias, José Manuel. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo más bien un comentar. Adelante, Lore. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, es una gran oportunidad que nos haya invitado. Gracias. Considero que es muy importante el tema. Incluso, pienso que efectivamente puede, o bueno, yo soy de las que sí cree que puede haber un cambio importante. Y yo creo que aquí como mi pensamiento como todos, yo creo que los que estamos aquí, es empezar por uno mismo, ¿no? O sea, desde casa, por ejemplo, hace un momento estaban diciendo de que es el consumismo, ¿no? Todas las
porquerías que solemos comprar y consumir, que a fin de cuentas, pues están los sellos, pero de todas maneras lo compramos, ¿no? Pero yo creo que pues todo empieza en casa, desde nuestros hijos, pues viene esa fuerza, ¿no? Y entonces desde ahí, pues yo creo que vendría el cambio. No sé si pueda aportar yo algo con esto. Es así como más de casa esto, ¿no? Lo pienso yo como mamá. Y desde mi trinchera, pues por supuesto haré algo. Eso, pues sin duda. Y gracias por esta charla, doctor. Gracias a ti. Gracias, Lorena. Voy a agradecerle también a Lorena, aprovechando su intervención, porque nos comparte acá en el chat el link para el documental Para quien tiene ojos. Leo un comentario en YouTube y luego cedo la palabra a Fernando. En YouTube, Jesús Guerrero escribe: felicidades por la exposición. Al pensar en alternativas y nuevas formas de relacionarnos, pero ¿por qué no se propone además un control de natalidad en países del sur global? Creo que también es importante. Eh, a ver qué opinas, Osma, de esta retórica maltusiana. Y para cerrar este bloque, le cedo la palabra a Fernando Ala. Oh, pues muchas gracias por esta mesa. Creo que es muy importante la temática porque pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Había una vez un médico que es toxicólogo y él me comentaba que es muy complicado esto de la contaminación ambiental porque justamente la división política no es algo que vaya a respetar la naturaleza, ¿no? Esa la instauran los seres humanos, pero en términos medioambientales y de contaminación, los ciclos de contaminación que comparten las fronteras de las naciones, pues producen grandes índices de tóxicos, ¿no? Y que también las propias sustancias cotidianas con las que convivimos están llenas de una cantidad de sustancias que si las desconocemos, pues es la forma en que por eso podemos vivir tranquilos, ¿no? O tranquilas, no saber qué estamos consumiendo, qué está a nuestro alrededor, por muchas verduras que uno pueda comer, eh, y por muy orgánica la forma de procesarlas, nos comentaba él que el problema es que si el suelo se contamina, evidentemente esta producción de alimentos también va a estar contaminada. Si el agua está contaminada, el ganado, por mejor criado que esté y de manera más humana, evidentemente va a tener repercusiones también en quienes consumamos, ¿no? O sea, independientemente de la dieta que cada quien se asigne, no es una situación sencilla y sí requiere ver a otras grandes escalas porque, como bien se mencionaba, a nosotros se nos pide bañarnos en 5 minutos, tres, pero las grandes empresas en menos de un minuto usan varios litros de galones de agua, contaminan ríos, lagos y no hay quien les ponga un freno, ¿no? Y además hay procesos complejos como la apropiación del propio crimen organizado de recursos ya naturales, ¿no? O sea, cercan bosques, cercan ríos, lagos y se los quedan para ellos, ¿no? Para su distribución y negocian con grandes empresas y les dejan pasar las pipas y demás, territorios que antes eran parte de pueblos originarios. En fin, son situaciones complejas que se tendrá que ir viendo cómo responder a ellas, pero sí es importante poner el acento en esta problemática para poder exhibirla, ¿no? Y en ese sentido, pues es agradecer la mesa. Iba a preguntar si se estaba transmitiendo la sesión, pero creo que con la lectura de lo de YouTube ya me respondieron. Gracias, yo la busco. Buena tarde. Muchas gracias. Sí, la sesión se queda en la página oficial de CIESAS Occidente y en el canal también de CIESAS Occidente de YouTube. Ahí pueden encontrar la grabación completa. Entonces, si gustas, José Manuel, dar respuesta a este bloque que está interesante y yo creo que con esto cerramos la sesión del día de hoy. Claro, muchas gracias nuevamente por las intervenciones. Eh, para comentar lo de Saraí, yo creo que sí es importante reconocer que el autocuidado, el cuidado de la salud y el cuidado del ambiente sí debe partir del primer espacio político que tenemos a nuestro alcance, que es la familia como un espacio político de gestión, un espacio económico y político, en tanto que ahí se mueve la gestión de necesidades y la gestión de capacidades y libertades. Y en este sentido es un espacio para aclarar
cuál es la verdadera situación que vivimos y cuáles son las verdaderas estrategias, sin caer en dinámicas culpabilizadoras. Es decir, yo no soy responsable de que los ríos estén inundados de basura, de que, se haya perdido buena parte de la biodiversidad de México, ¿no? Yo nunca he talado un árbol, yo nunca he vertido cianuro en el río. Es decir, son cuestiones, digamos, de matiz que en realidad sí marca una gran diferencia y esto pasa por reeducarnos a nosotros mismos como adultos, pero también ejercer nuevas directrices de educación de las nuevas generaciones de los niños. Es central enseñarles una buena alimentación, un buen cuidado del ambiente, una buena forma de relacionarse con su naturaleza, con su cuerpo y con la naturaleza externa, ¿no? En el caso de los sellos que mencionas, por ejemplo, que es una buena política pública, pues he sabido también que esa no era la idea original. Es decir, la idea original no es que los sellos dijeran alto contenido en sodio, alto contenido de grasas saturadas, alto contenido en carbohidratos, sino la propuesta original que después en los cabildeos políticos, que muchas veces son llevados a cabo por empresas, por políticos que tienen relación o que fueron comprados por la gran industria de los alimentos, no permitió que los sellos tuvieran indicación en donde, por ejemplo, tuviera el sello de el consumo de este producto tiene transgénicos y por lo tanto puede generar cáncer. El consumo de este alimento puede relacionarse con padecimientos de diabetes, de obesidad. Es decir, que la gente tuviera la información para que cada quien tomara la decisión de consumirlo o no. Hoy por hoy no hay ningún tipo de advertencia de si yo me tomo un producto, qué le va a pasar a mi salud. Yo no sé si me como una manzana proveniente de los campos donde se riegan con glifosato, yo no sé qué me va a pasar, al menos que estudie las implicancias del glifosato, pero si hubiese algún tipo de advertencia de este cultivo fue regado con glifosato y por lo tanto puede causar insuficiencia renal crónica, yo en lo personal ya me la pensaría 2 veces antes de darle una mordida a esa manzana, ¿no? Lo cual me permite como hacer un comentario a partir de la participación de Fernando, de las dietas actuales. Yo creo que es importante, manteniendo este ánimo de crítica a la sociedad capitalista, criticar todo lo existente, ¿no? Como diría Marx, hay que hacer una crítica de todo lo que existe, inclusive cosas que parecerían positivas. Eh, por ejemplo, actualmente existe una moda general en términos de dieta por ir hacia el veganismo como una opción presuntamente sustentable, sana de alimentación, ¿no? Frente a otras formas de dieta quizá basada en el consumo de proteína animal. Sin embargo, esto tiene varias implicaciones políticas y económicas. Por ejemplo, si reconocemos que el comprar proteína animal es más caro que comprar proteína vegetal, ¿no? Esto, el adoptar una dieta vegana o vegetariana, pues implicaría el poder reducir los salarios de las personas. Es decir, si ya no tienen que gastar tanto en alimentos, ¿por qué no bajamos el salario de las personas ya que no van a tener que acceder a proteína de origen animal? Además, que hay que preguntar críticamente quién se beneficia con el hecho de que buena parte de la población esté migrando hacia el consumo de proteína vegetal, por ejemplo, la que se obtiene mediante el procesamiento de chícharo. O sea, hay que voltear a ver nada más que el mayor terrateniente a nivel global que existe actualmente, pues es este empresario de Silicon Valley que quizá conozcan, que se llama Bill Gates. Bill Gates es el principal dueño de tierras de cultivo a nivel global, principalmente de cultivo de chícharo, ¿no? Por eso vemos que los mercados de los alimentos veganos o que se muestran como parte de una opción en la dieta de las personas, tienen ya no la soya, sino tienen el chícharo como una opción de alimentación, ¿no? Entonces a mí me hace desconfiar bastante este tipo de productos sabiendo de dónde viene, ¿no?
Y por último, me gustaría comentar la participación sobre el control de natalidad. A mí me preocupa mucho el que a nivel de política pública estas propuestas lleguen a formularse como una forma de enfrentar la devastación ambiental y los problemas de la salud. Porque hablar de control de natalidad implica reconocer la existencia de una sobrepoblación, ¿no? Hay que controlar los nacimientos porque ya somos muchos. Ahí habría que hacer la pregunta, ¿quiénes son los que sobran? ¿Quiénes son los que pueden reproducirse? ¿Quiénes son los que no pueden reproducirse? Para saber a quién vamos a meter en los campos de concentración, ¿no? Para asesinarlos o para evitar que se reproduzcan, ¿no? Si le preguntas actualmente a los grandes grupos de capital que impulsan este tipo de ecofascismo o de fascismo sanitario, pues sabremos o que son las comunidades indígenas o son las comunidades afrodescendientes o son los pobres, ¿no? Que se ven feos en las ciudades, en los espacios gentrificados. Entonces, ¿por qué no mejor evitemos que ellos se reproduzcan? Hay que controlar su nacimiento. Yo creo que entrar en esa lógica de la sobrepoblación y el control de la natalidad abre las puertas a discursos muy problemáticos y muy preocupantes como es el ecofascismo o el fascismo sanitario, cuando en realidad en el crecimiento de la población puede encontrarse la solución al problema, ¿no? La nueva persona que nace no tiene que verse como un problema, puede verse como una solución. Quizá estos miles, cientos de personas que nazcan sin ningún tipo de control de natalidad, pueden ser los seres humanos, pueden ser las nuevas generaciones cuyo desarrollo en cuyo desarrollo encuentren la gran respuesta a las grandes preguntas que como civilización nos hemos hecho, ¿no? Eh, bueno, que quedó el tema del crimen organizado, que claro, es un actor económico, político a reconocer, sobre todo porque el crimen organizado fue un actor preponderante para el desarrollo neoliberal de las economías, sobre todo en México, o por ejemplo en México, ¿no? No sé si sobre todo, pero sí en México. Yo vi esta semana un video circulando en X, antes Twitter, de los bombardeos que hacían con drones, creo que era el cártel Jalisco Nueva Generación, para incendiar bosques, ¿no? Con drones ocupando con bombas Molotov para incendiar bosques, ¿no? Y que después los medios de comunicación, al ver esos incendios, nos dicen, es que fue el cambio climático. El cambio climático y la elevación de la temperatura de la Tierra está generando estos grandes incendios forestales, cuando en realidad son incendios provocados por el crimen organizado, provocados por los cárteles inmobiliarios, por la agroindustria que se da, que, que se dan la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de destruir así los bosques, porque después pueden ellos impulsar sus propios negocios, tanto del cultivo de sustancias enervantes como la generación de agroindustria o la promoción de ciudades, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer al narcotráfico, sí, en su participación que tiene en la devastación ambiental y, por supuesto, en los graves problemas que enfrenta en términos de la salud el consumo de estas sustancias que ellos venden. Muchas gracias, gracias a todos, gracias José Manuel. Bueno, para finalizar, les doy la palabra a mi compañera Emilia a la entrega de reconocimiento por su participación. Gracias, Ivonne. Bueno, felicidades, doctor. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Bueno, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, otorga la presente constancia al doctor José Manuel Luna Nemesio, del Departamento de Sociología de la UAM, por su participación como ponente en el Seminario Permanente Ambiente y Sociedad con el tema La salud y lo mental en la territorialidad de la enfermedad, llevado a cabo el 24 de abril de 2024 en Guadalajara, Jalisco. Y firma nuestra directora, la doctora María Magdalena Villarreal Martínez. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Gracias. Enviamos tu constancia a la brevedad. Muchas gracias.
Emilia, gracias, Ivonne, gracias, César, gracias a todas y todos por su tiempo, por su interés y esperemos que podamos volver a confluir en algún otro espacio. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, que pasen muy buena tarde y ya les estaremos informando del nuevo ciclo, cuya temática será agua, así que estén atentos a los medios oficiales de comunicación de CIESAS Occidente. Gracias a todos y que pasen muy buena tarde.